Buenos días, universo. Y hoy tenemos un vídeo, bueno, una clase, chavales, clase con 40 grados, no, 40 no, 30 grados ahí fuera. Estoy ahora mismo sonriendo de calor y el calor me hace sonreír, chicos. Pero bueno, como diría Billy Butcher, hoy vamos a ver a hoy, Kant. Efectivamente, Immanuel Kant, un filósofo muy importante, no salió de su pueblo, el tío es como vosotros que no sale de casa, pues él no salió de su pueblo en toda su vida. Se murió de como una explosión de cabeza, yo qué sé. Victoria Newman. Pero bueno, la verdad es que estaba un poquillo ahí chaladete, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver su filosofía, es muy interesante. Vamos a ponerla en contexto. Básicamente es su filosofía parte de el racionalismo, el empirismo y la concepción físico-matemática de Newton. Básicamente todas esas tres cosas crean así como tendencias. En vez de criticarlas o ponerse de lado de una o de otra, decidió pillarlas las tres y valorarlas las tres por igual. Valorar los puntos fuertes de cada una. No es como Hume, que solo dice que todo se basa en la experiencia, y no es como Descartes, que dice que todo se basa en la razón. Él es más una mezcla entre empirismo y racionalismo, donde sí cree que el inicio de todo conocimiento parte de la experiencia, pero que utilizando la razón podemos extenderlo más, podemos desarrollarlo. Y ahora vamos a ver pues un poco la introducción y empezaremos con la epistemología. Vamos a ir un poquillo más rápido porque se están haciendo largos los vídeos y se pueden explicar más rápido y mejor, yo creo. Además os quito mucho tiempo y son muy aburridos. Vamos allá, vamos a empezar con que la metafísica no es una ciencia. Kant se da cuenta que la metafísica no es una ciencia. ¿Por qué? Porque no progresa de modo regular y no se ponen de acuerdo. Los metafísicos no se ponen de acuerdo. Por tanto, buscará una filosofía crítica. Desarrollará una filosofía crítica para encontrar una manera de que la metafísica vuelva a ser una ciencia. Él dice, influido por la revolución copernicana, ¿sí?, que no todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, aunque todo comience en ella. Y aquí es donde empezamos con el tema del conocimiento en la epistemología, donde critica el conocimiento, es la crítica del conocimiento, y se ve en la obra Crítica de la razón pura que él parte esta crítica del conocimiento desde la razón pura, pues él cree, él se pregunta a sí mismo, ¿hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? Tomará de base para encontrar la respuesta a esa pregunta la razón pura, es decir, la cabeza humana en su total estado. Nada de fuera, no de las observaciones, comentaremos en la razón pura, en lo que decía Descartes, razón pura, tu mente. Esa es la base. A partir de esa base desarrollará un criticismo idealista y trascendental. En este caso, trascendental se refiere a las cosas cuyo origen está en el propio entendimiento humano. ¿Veis? La razón pura, el propio entendimiento humano. Quiere encontrar algo como hizo Descartes con su duda cartesiana, donde se encerraba en un cuarto para pensar solo él y ya está. Pues él más o menos lo mismo. Busca hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento basándose únicamente en nuestra cabeza. Ahora, este método trascendental de Kant tiene algunas características, puesto que este método dice que todo aquel conocimiento que se ocupa en general de nuestro modo... este método trascendental habla de todo aquel conocimiento que se ocupa en general de nuestro modo de conocer los objetos. Es un método trascendental en el que básicamente se basa en cómo conocemos la realidad. Puesto que Kant, ahora lo veremos, que Kant dice que nunca llegamos a conocer nuestro mundo tal como es en sí. Pues es nuestro conocimiento, nuestro modo de conocer los objetos, basándonos en la razón pura. Este es su método trascendental. Hay unas condiciones de posibilidad de conocimiento, que ahora las veremos. Condiciones de posibilidad de conocimiento que condicionan, como he dicho ya, chavales, soy muy listo, las condiciones de posibilidad de conocimiento. Entonces, él busca una determinación a priori encontrada en el sujeto. Ahora, esta determinación de lo que vemos, como él dice, nunca será objetiva, siempre será subjetiva, puesto que la primera impresión de cualquier cosa son nuestros sentidos. El primer paso en este conocimiento son tres pasos, vais a ver que son tres pasos: sensibilidad, entendimiento y razón. Pues el primer paso del conocimiento es la sensibilidad. Todo, absolutamente todo, comienza por la experiencia. Sí, Descartes, estás cagándote en tu silla, pero es verdad. Todo comienza por la experiencia, por la vista,
por el oído, por el olfato. Ahora, no tiene por qué ser esto de que todo empieza por la experiencia. No tiene por qué significar que todo es a posteriori. A posteriori y a priori, vamos a recordar, a posteriori es... O sea, a priori es antes de la experiencia, lo que conocemos antes de la experiencia, y a posteriori es lo que conocemos después de la experiencia. Post, pre, ¿sabes? Entonces, bueno, todo conocimiento, el conocimiento en sí, se desarrolla a partir del conocimiento de la materia y de la forma. La materia es, por ejemplo, lo que está hecho tu ordenador, pero la forma del ordenador sí tiene cosas a priori, puesto que el espacio y el tiempo es a priori. Antes de conocer el objeto sabemos dónde estamos. Y sabemos cuándo y dónde estamos, ¿no? Entonces, estas sí que son intuiciones puras, puesto que esto sí que es realmente algo que se basa únicamente en la razón, en una impresión a priori. Cuando estas intuiciones puras las aplicamos a los datos de la experiencia, es decir, lo que conocemos luego a posteriori, la materia, se dan intuiciones empíricas. Empirismo, recordad, después de la experiencia, todo después de la experiencia. Entonces, bueno, para resumir esta parte, básicamente, en el primer paso de este método trascendental de conocimiento está la sensibilidad. Es decir, cómo conocemos con los sentidos la realidad. Y cómo conocemos la materia y la forma siendo lo a priori y la materia lo que es a posteriori. La forma siendo el espacio y el tiempo en el que se encuentra el objeto. Y la materia siendo el objeto en sí, de qué está hecho, cómo se ve, de qué color es. Entonces, bueno, aquí se introduce el concepto de fenómeno y de noúmeno. El fenómeno es la percepción del sujeto consciente, mientras que el noúmeno es la cosa en sí misma. Vamos a ponerlo de una manera más fácil de explicar, no con estos palabrejos. El fenómeno es lo que tú estás viendo. Tú ahora mismo estás viendo la pantalla. Ese es el fenómeno, tu pantalla. Pero esa pantalla depende de los sentidos, y los sentidos no son siempre iguales para todos. Por tanto, como dice que el mundo es subjetivo, el fenómeno es tu percepción de la pantalla. Mientras que el noúmeno es la pantalla en sí, fuera de lo que tú estás viendo. Eso, sí. Iba a hablar de un experimento que vi en un vídeo que nos pusieron en clase, que es bastante interesante y está relacionado a esto, y es básicamente el experimento de las gafas de colores. Si tú ves unas gafas de colores y puedes deducir que cuando te pongas esas gafas de colores vas a ver el otro lado de colores, pero hasta que no te lo pongas no puedes comprobar que esa cosa es así. Lo piensas, pero no lo puedes comprobar. Por tanto, sí que crece en la razón el conocimiento. Puedes deducirlo, pero no puedes confirmarlo hasta que no pongas la experiencia en parte. Ahora vamos a ver esa parte de decidir si algo es cierto o incierto, donde vamos a decidir, donde vamos a entender lo que vemos, lo que captamos con nuestros sentidos, a priori y a posteriori, como viene siendo la materia y la forma, esto que captamos con la sensibilidad, ¿cómo lo entendemos? Porque sí, podemos ver algo, pero podemos no entenderlo. Pues el entendimiento, según Kant, se basa en los juicios. Ahora hablaremos de los juicios de Kant, que es lo más importante de esta epistemología. Pero bueno, vamos a poner... ¡Ay, mi ratón está roto, tío! Vamos a empezar con lo básico. Y es que Kant junta los conocimientos adquiridos, ¿vale? Todos los conocimientos que tenemos los reunimos. Y estos conocimientos tienen 12 categorías. Estas categorías son los modos de conocer una realidad que nunca se nos da en sí misma. Esta realidad es subjetiva, como ha dicho Kant. No se nos da en sí misma. No podemos captar la realidad como es en sí. Solo nuestro punto de vista de la realidad. Por eso hay 12 categorías que son los modos de conocer esta realidad. Tengo un PDF aquí, que es el de clase. Que aquí están las categorías. Vale. Creo. ¿Veis? Son 12. Entonces, por la cantidad, la categoría de unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, sustancia... Todas las paranoias, ¿vale? Estas son las categorías. Pero bueno. Volvemos aquí. Entonces, los juicios pueden ser a priori, independientes de la experiencia, o a posteriori. Hay dos tipos de distinciones de los juicios, ¿vale? A priori son independientes de la experiencia. Es decir, un juicio a priori viene siendo, por ejemplo, lo que he dicho antes de las gafas de sol.
Tú, antes de ponerte las gafas de sol, puedes deducir que vas a verlo todo más oscuro. Eso es un juicio a priori, porque no hace falta que te pongas las gafas de sol para deducirlo. Pero a posteriori sí que depende de la experiencia. Por ejemplo, yo qué sé, si el agua quema. Tú tienes un vaso de agua enfrente. Pongamos la hipótesis de que no sale humo ni nada. Y aunque saliese humo, puede que hiciese mucho frío, bla, 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 bla. ¿Vale? Tienes un vaso de agua enfrente. ¿Cómo puedes saber si el agua está caliente o no? Tienes que meter la mano en el agua para comprobar si está caliente. Efectivamente, chavales, este juicio es a posteriori, puesto que depende de la experiencia. Por otro lado, hay juicios analíticos y sintéticos. Los analíticos son aquellos donde el concepto del predicado está en el sujeto, por tanto, juicios explicativos. Es decir, la nieve es blanca. Bueno, eso es un poquillo tonto de decir, pero bueno, vamos a decir que... no lo sé. Un helado está frío. En el sujeto de helado ya está el concepto de que el helado está frío. Por tanto, decir que el helado está frío es solo explicativo. Solo desarrollas una idea que ya conocías. Por tanto, es a priori. Porque es una deducción que tienes de antes de el helado está frío. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Tú ya sabes que el helado está frío. Dices el helado está frío y dentro del helado, que es el sujeto de la oración, por así decirlo, frío ya entra, ¿no? Vale, y luego están los juicios sintéticos. Esto es muy raro, ¿vale? O sea, si no lo entendéis, es muy raro. Y luego están los juicios sintéticos, que es lo contrario, básicamente. Podemos decir que el helado sabe a fresa, ¿no? Entonces, si lo probamos a ciegas, no podemos saber que el helado sabe a fresa, a menos que nos digan el helado de fresa sabe a fresa. Pero el helado en sí, no sabemos si sabe a fresa. Sabemos que está frío, porque el helado va a estar frío, pero no sabemos si sabe a fresa. Por tanto, son juicios sintéticos. Son juicios que amplían nuestro conocimiento. El helado sabe a fresa nos hace saber que el helado sabe a fresa. Que nos digan que el helado está frío, vale, ya lo sé. Pero que me digan que el helado está a fresa, ahora sí quiero comérmelo porque es rosa y sabe a fresa. Ahora, estos juicios sintéticos pueden ser a priori o a posteriori. A diferencia de los analíticos, que siempre van a ser a priori, porque son explicativos, ya lo conocíamos de antes. Los juicios sintéticos a priori son aquellos propios de la ciencia. Es decir, juicios sintéticos, juicios que amplían nuestro conocimiento, encontrados a priori, sin depender exclusivamente de la experiencia, siendo que se pueden deducir en la cabeza. Ahí están las matemáticas y todas esas paranoias. Vale. Juicios, recordad, a posteriori, a priori y a posteriori. Y luego analíticos y sintéticos. Analíticos, el concepto del sujeto está en el concepto del predicado está en el sujeto. Y sintéticos, que no. Que el concepto del predicado no está en el sujeto. Ya está. Y la sensibilidad, que partimos de ello, este es el entendimiento de lo que captamos con los sentidos, especialmente en a posteriori. Pues también, recordad lo básico que hemos visto, podéis ver más vídeos, podéis ver de Platonto, podéis ver de Unboxing Philosophy, muchos canales bastante buenos. Pero bueno, pasamos a la última de los pasos para conocer el mundo que nos rodea, ¿no? De nuestro modo de conocer los objetos, el método trascendental. El último paso es la razón. La razón busca elaborar o buscar juicios generales. Juicios basados en la razón. Ya hemos pasado estos juicios basados en la experiencia, ahora vamos a la razón. De aquí parten las ideas, ¿vale? Sé que las ideas pensaba que las habéis dejado ya en Descartes. No, las ideas aquí también es importante. Hay 3 ideas. Son el alma, el mundo y Dios, ¿vale? La idea de alma son todos los fenómenos procedentes de la experiencia interna, ¿vale? La idea de alma es todo lo que experimentamos dentro de nosotros, ¿vale? Ya no es una realidad, una certeza, una res, como dice Descartes. Es un conjunto de cosas. Y son todos los fenómenos procedentes de la experiencia interna, ¿vale? El alma es lo que experimentamos dentro de nosotros. El amor lo experimentamos dentro. Bueno, eso es la idea de alma.
Ahora, la idea de mundo son todos los fenómenos procedentes o referentes al mundo exterior. El césped, las cartas, la mesa, todo que vemos en el mundo exterior es la idea del mundo. Y finalmente, la idea de Dios, que es lo que Kant establece como las dos esferas anteriores en una sola. Trata de reducir lo que viene siendo la idea de alma y la idea de mundo, los trata de unificar, de juntarlas en una misma esfera, que viene siendo la idea de Dios. Ahora, Kant no cree que se pueda demostrar la existencia de Dios, puesto que la existencia está fuera de nuestro conocimiento sensible. La existencia está fuera de lo que podemos comprobar y conocer. Por eso no puede demostrar la existencia de Dios, ¿vale? Pero bueno, las ideas, pues eso, residen en la razón. Es la última facultad que interviene en el conocimiento humano y la razón es el origen de las ideas. Pasamos a la ética. La ética de Kant es lo importante de Kant. Todo lo que os pongan de comentario de texto va a ser sobre la ética de Kant. Eso tenedlo asegurado. Y luego, las comparaciones las podéis hacer también sobre la ética. Y luego meter a Hume si queréis, lo podéis meter a Kant con Descartes y Hume. Y hablas de Kant, si quieres, en la comparación un poco brevemente, pero así lo juntas con Hume y no es tan complicado. Pero bueno, vamos con la ética, que es lo importante, es lo guay. La ética de Kant es muy fácil, muy buena, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, la ética de Kant. En crítica a la razón práctica, y ya no es crítica a la razón pura, aquí es práctica, es aplicando la razón, se pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo primero que debéis hacer es darle a like, lo segundo, suscribiros al canal, y lo tercero, poner un comentario para que me recomienden el vídeo a más gente. Pero, cuando ya hagáis eso, vamos a pensar en qué se debe hacer. Bueno, vamos a empezar en los postulados de verdad de la ética de Kant. Porque toda ética tiene unos postulados, unos preceptos iniciales. Y estos son, 1, la libertad. Y es que el ser humano posee una voluntad libre. 2, la inmortalidad del alma. Es decir, que la perfección, que el alma es eterna, porque esta perfección del alma, este ser una buena persona, tiene que tener un castigo o un premio dentro o fuera de esta vida. Cree en el cielo y en el infierno, básicamente porque debe haber un bien supremo que sea recompensado. O sea, debe haber un bien supremo que juzgue el resto de bienes y que recompense al bien y el mal fuera de esta vida o dentro de esta vida. Kant creía mucho en el karma, como podéis ver, porque pues creía que actuando bien, de una manera u otra ibas a ser recompensado. Por tanto, la libertad del alma es el segundo postulado, puesto que pues tiene que haber una manera de recompensar algunas acciones. Si no, jorín, le ha dado like a este vídeo y ¿para qué? Y bueno, tercero es la existencia de Dios. Dios, según Kant, es un ser inteligente, ordenador del universo y justiciero que vincula definitivamente la virtud y la felicidad. Concepto clave, chicos. Os quiero atentos a esto. ¿Por qué? Porque ya veis que este tío dice que Dios ha de ser un ser inteligente, ordenador del universo, que vale, me la pela. Lo importante es que es justiciero. La virtud y la felicidad la une Dios. Dios conoce el bien supremo, es el bien supremo, y es el que determina la justicia sobre el alma después de obrar de manera buena o mala. Aunque estas dos partes de aquí de Kant son muy interesantes, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, la más importante realmente es la libertad. Porque la libertad es lo que determina la voluntad libre, que es la clave, ahora lo veréis, es la clave para la ética de Kant. Y vamos a empezar ya con lo que viene siendo la chicha. Vamos a ir con el espagueti y las albóndigas de este tema. Y es que Kant desarrolla su ética a base de una crítica a las éticas materiales. Kant no está de acuerdo con las éticas materiales, para nada. No, las éticas de materiales son caca, son pupu, son todo lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque las éticas teleológicas, ¿vale? O sea, las teleológicas, que son búsqueda de un contenido concreto para alcanzar la felicidad, es decir, éticas que dependen de cosas externas al ser humano para alcanzar la felicidad, son a posteriori. Y todo lo posteriori, ¿qué es? Algo que depende de la experiencia. Algo subjetivo, ¿no? Entonces, no puedes desarrollar una buena ética teleológica, por tanto, por ejemplo, actuar bien para que te den dinero, porque, pues,
Jolín, eso depende todo de la experiencia. Una persona va a obrar bien o mal, pero no porque él quiera obrar bien o mal, sino porque le van a pagar por ello, ¿sabes? Entonces, como es a posteriori, no es válida. Una ética teleológica no es válida. Estaba viendo agua. En cambio, también dice que una ética heterónima tampoco puede ser... No puede estar bien, porque los preceptos morales son ajenos al sujeto. No tienen nada que ver contigo. Entonces, claro, esos son imperativos hipotéticos, dependen de otras cosas. Si dependen de otras cosas, tampoco son válidos. Ahora veréis lo que es lo del imperativo, ¿vale? Pero vamos a dejarlo esto claro en que critica las éticas materiales porque cree que la influencia de lo externo no puede determinar el comportamiento humano. Y lo determina, pero no es válido para crear una ética general. Porque claro, pues depende tanto de la experiencia y depende tanto de mil cosas que no se puede crear una cosa universal que englobe toda la ética. Ahora, la ética formal y kantiana, que ahora es lo que vamos a ver, ¿veis? La última característica son los preceptos con carácter universal y necesario. Kant busca una ética universal y necesaria. Y para que sea universal, no puede haber cosas a posteriori en esa ética. Tiene que ser siempre a priori, porque lo a posteriori lo hemos visto antes en la epistemología, que depende de los sentidos. Dice Kant en la epistemología que nunca llegamos a conocer el mundo tal es como es en sí. Es subjetivo. Kant quiere desarrollar una ética que no dependa de este mundo subjetivo. Y eso es lo que vemos en la ética de Kant. Kant desarrolla una ética formal basada en... que es a priorística y formal. Es decir, que estos imperativos derivan de la razón pura, ya no hay nada de razón a priori, a posteriori, todo proviene de la razón pura, a priori y formal, de la forma, no de la materia, de la forma. Es autónoma, es decir, voluntad libre, que ahora veremos esto, de hecho lo vamos a dejar para el final. Es desinteresada, no hay intereses externos, ya lo hemos visto en la crítica de éticas materiales, no puede haber intereses externos, no puede ser teleológica, no puede ser heterónima, no puede ser externa al sujeto, ni puede ser dependiente de un objeto, porque la ética de Kant tiene que ser desinteresada, no puedes estar tentado por... No puede ser como Denji Kaminari. No, Denji Kaminari es el de My Hero Academia, perdón. No puede ser como el... Bueno, da igual. El tío de Chainsaw Man, que solo quiere unas bupasitas. No puedes ir a por eso, porque... Solo hace su trabajo porque quiere mojar el chilito con Makima, ¿no? Eso es una ética teleológica. Y eso no es válido. Denji no es bueno, no derrota demonios porque él quiera, solo porque... Pues tiene una tentación. Entonces, aquí es donde desarrollamos el concepto de autónoma. Esta ética se va a basar en la voluntad libre del sujeto, ¿vale? Y esta voluntad libre es importante. Porque la buena voluntad, para que sea importante, para que sea válida, para que la voluntad sea buena, ha de ser primero libre. No podemos actuar condicionados. Somos libres de hacer lo que queramos. De aquí, lo de la libertad. El ser humano posee una voluntad libre. Y esta voluntad libre es la que nos permite alcanzar la buena voluntad. Es la que nos permite determinar la buena voluntad. Porque solo si actuamos libremente podemos determinar si somos buenos o no. Homelander se demuestra cómo es en realidad después de que decida ser libre. Eren se demuestra cómo es en realidad porque quiere ser libre. La buena voluntad parte de una voluntad libre. Y de aquí se desarrolla el juicio moral. De esta libertad de tener un juicio libre. Un juicio moral. Ahora, esta voluntad libre se rige por principios y leyes autopuestas. Nosotros nos ponemos nuestros principios y nuestras propias leyes. Nosotros nos moderamos a nosotros mismos. Es verdaderamente bueno una voluntad que se legisla a sí misma. Lo verdaderamente bueno es una voluntad que nos legislamos a nosotros mismos. Lo importante para esto es el cómo y el por qué se ha llevado a cabo desde la voluntad libre. ¿Vale? Las cuestiones materiales nos sirven porque ese cómo y por qué se ha llevado a cabo
no es libre. Está condicionado, se ha llevado a cabo por otra cosa. Y ahora vamos a ver esto que es muy importante. Y es lo de que lo importante es el cómo y por qué se ha llevado a cabo, ¿vale? Acordaos esto. La voluntad libre es importante. Basándonos de la ética formal kantiana y de sus características, lo de que sea autónoma nos lleva a pensar en la voluntad libre. Y esta voluntad libre, esta voluntad autorregida, autorregida, es la que es verdaderamente buena, porque nos permite ver cómo y por qué se ha llevado a cabo de la manera más pura. Y es que la buena voluntad es un bien en sí, sin referencia a ninguna otra cosa. Voluntad libre. Voluntad no condicionada por otras cosas, porque la buena voluntad es ser bueno sin que haya nada de por medio. Y aquí es donde se introduce el concepto del deber. Hay 3 formas de actuar respecto al deber, ¿vale? Pero vamos a... Primero lo que es el deber, ¿vale? El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. La ley es el principio práctico, objetivo, únicamente formal, cuya necesidad y universalidad proceden de la determinación de la voluntad pura. ¿Vale? Una ley moral que nos ponemos a nosotros mismos y es obrar respecto a esa ley moral, a ese bien que buscamos obrar. Es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Y esa ley es un principio práctico objetivo únicamente formal, cuya necesidad y universalidad proceden de la determinación de la voluntad pura. Ahora, hay 3 formas de actuar respecto al deber. ¿Cómo puedes actuar respecto al deber? Bueno, esto es bastante fácil, es simplemente pensar. Puedes actuar acorde al deber, puedes actuar acorde al deber de manera interesada, es decir, sí, voy acorde al deber, pero porque quiero otra cosa. Puedes actuar, o sea, de manera... Quiero actuar por el deber. O sea, quiero actuar conforme al deber y por el deber. Y conforme al deber de manera interesada. Y luego ya está, pues, no actuar conforme al deber, ¿vale? Esa es la fácil. Pero luego puedes actuar conforme de manera interesada o conforme por el deber. Por cumplir. Debes hacer algo porque debes hacer algo. Esa es la buena voluntad. Ahí está la buena voluntad. La buena voluntad es aquella que actúas el deber, haces el deber por el deber. Ahí está la buena voluntad. Y es libre. Es cuando ese deber lo hacemos por el deber. Por eso Kant quiere que que su ética no sea interesada, que no tenga nada externo, porque la buena voluntad está en actuar conforme y por el deber. Y de aquí, de este deber, parten los imperativos. Sí, chavales, todo eso que habéis visto, que decís, ¿qué coñetes son los imperativos? Hemos hablado aquí del imperativo, ¿dónde hemos hablado? Aquí, imperativos hipotéticos. ¿Qué es el imperativo? ¿Eso no era algo de lengua? Sí, chavales, los imperativos son de lengua, pero vamos, que los imperativos pueden ser hipotéticos o categóricos. Tan fácil como eso. Aquí desarrolla el concepto imperativo, que puede ser imperativo hipotético, es decir, una buena acción como medio para otro fin. ¡Pum! La acción será... si la acción es condicionada, el imperativo es hipotético. Si la acción es buena en sí misma, es categórico. Lo mismo que hemos visto aquí, conforme de manera interesada, es decir, imperativo hipotético. Es hipotético, porque realmente has actuado bien, sí, pero no tienes por qué ser bueno. Puedes haberlo hecho por otro fin. Hipotético, es hipotético el ser bueno. Categórico, sí. Es categórico cuando la acción es buena en sí misma. Cuando actúas conforme y por el deber. Cuando eres bueno, porque eres bueno. Imperativo categórico. Ya está. Sí, chicos, esta ética de Kant tiene mucho que aprenderse. Es como la de Descartes, pero incluso más de aprenderse cosas. Tienes que aprenderte los juicios que son a priori y a posteriori, son analíticos y sintéticos. Tienes que aprenderte el concepto trascendental. Os recomiendo ver más vídeos porque yo no soy el mejor explicando esto. Tienes que conocer lo de la materia y la forma que llevan al conocimiento, y que la forma puede ser esa priorística, y que el fenómeno y neúmeno y el origen de las ideas de alma, mundo y Dios. Y tienes que aprenderte los postulados de la ética, de la libertad, de la inmortalidad del alma, de la existencia de Dios. Tienes que saber lo de que es a priorística y formal, de que es incondicionada, de que es a priorística y que es formal. Tienes que aprender de que es que son preceptos con carácter universal y necesario, que es desinteresada, que es autónoma. Tienes que aprenderte los métodos del deber, que es la ley. Tienes que aprenderte los imperativos, que son categóricos y hipotéticos.
Es difícil. Entiendo que es mucho que memorizar. Pero hay conexiones, hay muchísimas conexiones. Por eso me parece fácil. Porque todo está conectado muchísimo. Ya desde los postulados vemos la voluntad libre. Y esto para explicarlo es ideal. Desarrollamos de la libertad, del postulado a la libertad, la voluntad libre. Voluntad libre llegamos aquí. Y de la voluntad libre podemos hablar de que forma parte de las características de la ética formal y kantiana que se desarrolla a partir de su crítica a las éticas materiales y que esta voluntad libre nos lleva a la buena voluntad y que esa buena voluntad nos lleva al deber y que ese deber nos lleva a los imperativos. Es que es clave, chicos. Es clave. Y lo mismo aquí, porque hemos hablado de la razón está aquí, los juicios a priorísticos y tal está aquí. Bueno, bien. Voy a dejar de hablar ya, me duele la boca. He estado grabando mucho tiempo. Conclusión, estudiad, chicos. Ya no hacemos las coñas de final de vídeo. Ahora estamos serios. Os quiero serios, os quiero cara de serios. Porque esta es la racha final. Y tienes que saber de esto para mañana. Confío en ti. Recordad, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Y veos más vídeos porque mi vídeo ha sido una mierda y habéis perdido 30 minutos de vuestra vida. Pero no pasa nada, porque habéis actuado conforme al deber, que es estudiar, por el deber, que es sacar buena nota, es conocer. Adiós, chicos.